Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. Volvimos al 4 y 4, Radiche. ¿Qué te parece? Te Mirá. está persiguiendo el 4 y 4, No, viene a no. contarte un montón de cosas. Bueno, puede ser, pero quiero decirte que no lo hago no es a propósito. Yo Mirá creo hoy que anduvimos sí. acomodando cositas. Sí, es a propósito. Hola, me encanta tu afonía. Lo haces a propósito, dice. No, es de la felicidad que tengo. Me encanta Hola, ¿qué tal? tu afonía. Hola, ¿qué tal? Le da un tono sexy, ¿alguna ¿viste? vez? Hola, la Luispa. fonía. ¿Qué haces, Pablo? Perdón, Hola, Gaby. ¿Alguna vez imitaste? No sé imitar. Ok. No sé imitar. Esa afonía, dice Quilmes Rock, emana Quilmes Sí. Rock por todos lados. Dice que cantaste las 30 canciones de Los Piojos enloquecida. Espectacular, qué grande. Bueno, después contá un cachito En un ratito. de lo que viviste. Eduardo, tranquilo. Bueno, estamos arrancando que vuelvan y enseguida nos metemos en lo que parece ser el primer día del resto de nuestras vidas o algo por el estilo, ¿no? Hay como una sensación. En ese sentido nos propusimos algo, sobre todo porque en un ratito hablamos con Carlos, que es tratar de humanizar un poco lo que estamos viviendo, ¿no? A ver si lo logramos. Quiero decirles antes que traje cosas ricas para ustedes. Estoy desesperada porque ya las vi. Son distintos tipos de garrapiñadas. Sí, Néstor, lo siento mucho. No me Claro, acuerdo yo que se no lo venías guardo, hoy. Néstor. Toma, Gabriela, Bueno. para vos. Mirá qué rico. Pero para Néstor va también, A ver. ahora compartimos. Esto es garrapiñada de la de maní tradicional. Hay una, No, de castaña. Cayu. hay una vendedora que está exactamente en Avenida de Mayo y Reconquista, y cuando tengo que hacer alguna que otra cosita por ahí, siempre paso, ya tenemos como le conozco la historia, a su mamá, a su hermana tiene un puesto ahí de hace mucho tiempo, con mucha garra, tiene la mejor... Garrapiñada. Tiene la mejor... muy bien, tuviste bien. Y le conté, cada vez que traigo compro bastante y sabe que le compro para ustedes. Pero aparte son riquísimas, ya las comimos. Son muy ricas. Sí, riquísimas. hemos comido. Sí. Así que, bueno, como pasé por ahí, Bueno. les compré. Después te voy a preguntar el precio. Sí, cómo no. ¿Y qué si querés te dice? lo digo ¿Cómo ahora. está viviendo este primer día del último día de nuestras vidas? Le pregunté, siempre le pregunto cómo anda la cosa, que por ahora está bien. Ella reconoce que está en un lugar mucho laburante administrativo, bancario, mucho laburante del Estado también, entonces como que, bueno, pero sobre todo bancario, trabajador bancario por la zona. Claro, ¿Ubican claro. dónde está? Sí, es microcentro, digamos. De la esquina del Banco Nación. Sí, digamos. sí, perfectamente. Bueno, y después, más adelante, les voy a contar por qué les traje esto hoy en particular. Le preguntaste si no en puedo relación... arrancar, primero quiero que nos ocupemos de lo que la nos tenemos que realidad. ocupar, y después les voy a contar por qué les traje esto. ¿Le preguntaste si en relación a la semana pasada aumentó el precio? ¿O te diste cuenta solito? No, sé? de hecho, creo que gasté lo mismo que la última vez que había bueno. estado. Sí. Porque esto de pensar en nosotros mismos y tener empatía con lo que ocurre tiene que ver con eso, ¿no? En un día como el de hoy. Si quieren nos metimos un poquito en eso. Le digo a Ceci Hamilton, que es la compañera de Mariano, Así que estamos es. al aire. No pobre, nos después le debe voy a estar avisar. escuchando. Sí. Bueno, ¿de qué se trata? De tratar de humanizar un poco toda esta novedad después de los anuncios del viernes del gobierno. Creo que lo venimos hablando, pero es tratar de dejar de pensar en variables macrofinancieras y tratar de entender que la macro son los padres, digamos, ¿no? O somos nosotros y nosotras. Es decir, hoy atravesamos el fin de semana pensando y tratando de hacer alguna cuenta, de ver de qué manera lo que ganamos nos va a rendir un poco más, o si teníamos que hacer una transacción o algún movimiento o lo que fuera, por más chiquito que fuera, hasta hacer la compra del súper o volver a comprar un maple de huevos o tener que, no sé, pagar una tasa de algo, si la teníamos que hacer o no. Y me parece que eso nos viene llevando puestos en un montón de aspectos, ¿no? El fin de semana escuché una frase muy interesante: hay que dejar de preguntarse por el precio del dólar y empezar a preguntarse por el precio de las cosas que compramos habitualmente. Claro. Y creo que ahí está un poco el tema, porque si no nos dejamos llevar por los éxitos o los discursos que parecen estar hablando de nosotros, pero no están hablando de nosotros en definitiva. Y hoy veía, no sé si le prestaban atención a los canales de noticias, permanentemente micrófono en la mano y yendo a preguntarle a la gente, bueno, ¿y cómo te cambia la vida? Y entrando a los negocios y qué va a pasar. Y yo lo que sentí que había ahí era que había como que había mucha duda, que había como una emocionalidad muy puesta en juego, que nadie tenía una respuesta certera, que alguno aproximaba alguna idea de lo que espera del gobierno o lo que nunca esperó o todo lo que lo criticaba.
pero que en realidad estamos como un poco a la deriva de cosas que nos exceden por completo. Y no es que, no es jactarse de esa ignorancia, al contrario, nosotros tenemos acá un lema que lo adoptamos de un compañero, Germán Marcos, que es el derecho a estar informado, pero también el deber de saber qué pasa. Tenemos que saber lo que pasa alrededor. Tenemos que ser conscientes para tomar nuestras mejores decisiones, pero sobre todo para saber, bueno, cómo armarnos eventualmente para lo que viene. No vivimos solos ni solas, vivimos en comunidad. Y me parece que ese es el abordaje, por lo menos en un primer día. Ahora hablamos con Carlos, le preguntamos todo, pero no sé cómo ustedes vivieron estos días, pero yo vi eso, en el reflejo, en la mirada de la gente. Sentí que había como, ¿y en qué momento nos van a hablar a nosotros desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar de contención, más allá de los números, del apellido del secretario del Tesoro de Estados Unidos, de lo que va a ser el blue, el financiero, el único tipo de cambio, las retenciones, qué sé yo, todas esas cosas. A mí me pasa algo muy particular. Pido disculpas por la voz. No sé si termina bien. Se no termina sé si termina el partido. No, cuando empezás a hablar se calienta. Okay, claro, porque hace rato que estaba callada. Mala mía que el filarguero. Ahora se acomoda. Y si no se acomoda, redondeo. Pero lo que me da la sensación, siempre recuerdo, por ejemplo, una vez estaba de vacaciones en Brasil hace muchos años y era un momento muy caótico y había como una corrida de dólar y todo. Y lo que me causó mucha impresión en Brasil, me causó mucha impresión que la gente seguía toda como, bueno, acá no ha pasado nada. O sea, están en otro mundo y muy conscientes de los precios. Nada se había trasladado al cotidiano de la gente. Sin embargo, acá, con este día de tanta especulación y tanta invitación a pensar qué es lo que va a pasar, porque por ahí sube tal materia prima y por ahí implica esa especulación. Sí. Y lo que me da la sensación de que hay algo quizás que lamentablemente se ha instalado es esa cosa de por las dudas te aumento y ahí se desbarajusta toda la cadena. Más allá de que hay seguramente materias primas que aumentan y empieza la debacle que no es voluntad de quien produce pan o de quien produce ese tipo de cosas. Pero sí me parece, por ejemplo, hoy a la mañana un compañero mío compró un paquetito de pañuelos en un lugar, 800 pesos. Y cuando compró otro al mediodía, porque seguía con resfrío y todo eso, costaba 900. Y esto pasó hoy, en el mismo lugar. Entonces yo digo, ¿pero qué pasó en el medio? Pasó que aparecieron las noticias y todo el dólar. Sí. Entonces me parece que el germen ese de lo que va inoculando la especulación es algo que nos hace mucho daño también, ¿no? Más allá de que las cosas sí aumentan de verdad cuando hay una movida de dólar como esta que estamos afrontando. Pero más allá de eso, hay una serie de cadenas de especulación que es imposible de parar. Sí, yo les voy a confesar que el viernes estaba muy enojado. Muy enojado con nosotros. ¿Hay cortina mismos. De confesión? Tenemos cortina de confesión. Pero estaba terriblemente enojado. Decía, no nos puede estar pasando esto por enésima vez, todo igual, muy día de la marmota, todo exactamente igual, toda la misma cadena, Caputo diciéndonos esto va a funcionar, lo tengo todo bajo control, el dólar va a flotar entre bandas, ya circulaba inmediatamente empezó a circular la fotito del diario Clarín en 2018 con el mismo Caputo diciendo exactamente lo mismo. Todo era un déjà vu lamentable, muy triste. Ahí se amagó con alguna cortina, pero no pasa nada. Sí. No es de confesión, es de terapia, pero durante el fin de semana, uno lo va procesando y además se va preparando para lo que viene. La expectativa era, que va a pasar el día lunes, efectivamente, ¿no? Pero arranqué muy enojado, insisto, que somos tan salames como para votar a estos tipos de nuevo una y otra vez. Después va a venir el del modelo contrario, un modelo más vinculado a lo social. Me cuesta definirlo exactamente porque tampoco es siempre el mismo modelo, pero más vinculado a lo social. Que no va a ir a fondo, que nos va a volver a frustrar y el próximo Milei va a ser más que bravo. Incluso genera cuestiones que hacen que le sea más fácil el retorno a un Milei, a un Macri, etcétera. Y hoy, claro, uno ya estaba más atento a qué es lo que había pasado con los aumentos, con las distintas cosas. Te pregunté, Gaby, lo de los pañuelitos, cuando diste el ejemplo, me acordé, porque ya me viene pasando a mí, de comprar, por ejemplo, pañuelitos, que yo no los uso, como todo el mundo sabe, uso pañuelo de tela, pero mis hijos sí los usan, pañuelitos, y según el kiosco o el almacén, el supermercado chino, al que vos vayas, tiene un precio diferente. Es distinto, Esto ya nos viene pasando, porque acá además, para peor,
está ausente la Secretaría de Comercio, algún ente controlador, regulador de precios, está totalmente ausente. Entonces es todavía peor. Vos tenés a los grandes supermercados formadores de precios, que por supuesto ante este tipo de movidas remarcan inmediatamente, y después tenés a pequeños comerciantes sin ningún tipo de guía más allá de lo que el mayorista que les vende le dice en relación a los precios. Entonces necesita ajustar en función de eso, o tiene un montón de mercadería que siente que si no la vende a un precio acorde pierde plata para la próxima compra. Entonces medio que se desespera. Estoy hablando de los chicos, ¿no? Sí. El grande especula, forma precios, se la lleva en pala, eso no hay duda. Pero después tenés a los verduleros, a los kiosqueros, al negocio de barrio, del rubro que seas, que actúa con miedo. Sí. Exactamente lo mismo que nosotros. Claro, el problema es que nosotros tenemos que ir a comprar ahí, nuestro salario no aumenta en función de lo que aumentan las cosas, y ahí viene el gran problema, ¿no? Pero quiero insistir con ese asunto. Encima hay una ausencia total de regulación. Entonces, como el concepto base del gobierno es que cada uno haga lo que quiera, que el supuesto mercado va a ordenar las cosas, bueno, pero ¿cómo las va a ordenar? ¿No? Por ejemplo, el tema de los tomates, que estuvo tan en charla en estos últimos días. Digo, los tomates que consumimos de Indonesia, no sé de dónde salen los tomates. Sí. Bueno, el que hace tomates acá, el que está sembrando tomates, el que tiene la huerta, no sé, en Florencio Varela, ¿qué va a hacer si vos te compras más barato el tomate de Indonesia? La verdad que hay algo ahí que es como súper preocupante, que no haya un control. Bueno, es parte de esa desregulación absoluta, sí, ¿no? No, bueno, y los laburos del futuro serán empaquetar y desempaquetar cosas de los mercados libres que vayan subiendo. Bueno, ¿viste? Ahí está la serie Sherwood que tanto recomienda Néstor, claro, ¿no? Cómo pasaron de ser mineros en el caso de Inglaterra, toda una economía montada encima de algo que en realidad era no dejaba de ser extractivismo, sí, pero los mismos obreros que laburaban ahí pasaron a empaquetar paquetes de Amazon. Me quedo con eso del actuar por miedo, de la intuición, y bueno, medio ahí va gestándose el sálvese quien pueda, ¿viste? Nosotros mismos en cualquier charla habitual, y hasta acá se daba un poco en joda, un poco en serio, compraste dólares, vendiste dólares, y yo digo, ¿qué carajo importa? ¿Cómo nuestra conversación rigen si tenías un poco, hiciste un buen negocio? ¿Cuánto compraste? ¿Cuánto tenés para comprar? ¿Cuántos dólares tenés para comprar? ¿Cuántos pesos te sobran para comprar? ¿O cuántos dólares tenías para sentirte mal porque los vendiste hoy y no los vendiste? Claro. No pasa por ahí. Eso es peor. Nuestra vida está siendo atravesada por otras cosas mucho más grosas que no nos hacen dar cuenta el impacto que tiene hasta en nuestros vínculos más cercanos. Perdón, Luis. No, perdón, yo que te interrumpí, pero quería acotar ahí. Estamos tan inmersos en todas esas lógicas que cualquiera de nosotros, hasta se anima a decirle al otro, no, sí, hoy no era el día para comprar o para vender. Hoy tendrías que comprar en esto. Claro. ¿Viste? O te hablan, perdón, con todo respeto, que por ahí debe ser algo muy importante porque en todos los medios lo mencionan, el crawling peg, el carry trade. ¿Qué carajo? Dale, ¿con qué se juega? Yo sé que debe ser importante, pero hablame en castellano. Es como que se normaliza o se naturaliza algo que no sabemos. Me suena que me están cagando. Cuando le decíamos bicicleta lo entendíamos mejor. Claro. Yo insisto, por esto decía, no hay una jactancia de no saber. Para mí esto lo contamos, es muy grave jactarse de no saber algo o de no estar involucrado en algo, pero lo que no quiere decir que eso nos rija, que rija nuestro patrón de relaciones, nuestra emocionalidad permanente, y creo que son momentos de crisis muy, muy difíciles si uno no tiene tan en claro de dónde agarrarse, ¿viste? Bueno, me agarro de acá y voy y la vamos pasando, y sobre todo para mí es siempre en comunidad, ¿no? Bueno, queremos arrancar así. Ahora nos vamos a meter en el análisis, insisto, la charla con Heller nos va a venir muy bien, pero vinculado a esto, hay dos testimonios de estas últimas horas que me llamaron la atención en este mismo sentido. Primero, el viceministro de Economía, José Luis Daza, que le hace una pregunta, Laje le hace una pregunta, le dice, che, ¿qué va a pasar hoy? Le dice hoy temprano. Y a mí me exasperó un poco la respuesta. Escuchen pregunta y respuesta y después lo charlamos. Dale. Te pregunto, ¿qué va a pasar hoy? La verdad es que no sé y no me importa. Bien. Como dijiste, esto es el fin de una etapa y más importante aún, el comienzo de una etapa extraordinariamente promisoria para la Argentina. Argentina es un país riquísimo, lleno de recursos, con un capital humano extraordinario, y el día de hoy es trascendental para poder empezar a utilizar todo ese potencial, integrarnos al mundo
y liberar a los argentinos, francamente, de lo que es posiblemente uno de las necesidades más importantes, que es poder mover capitales hacia adentro. El viceministro de Economía se desentiende de cualquier impacto en lo cotidiano, si no le está... yo creo que el AGE le hace una pregunta importante, ¿qué va a pasar hoy? Y la gente muy temprano dice, bueno, a ver, ¿de dónde me agarro? Y el viceministro de Economía dice, no sé ni me importa, porque como el dogma, ya estamos aplicando el dogma, y a mí lo único que me importa es aplicar ese dogma, cuya mayor variable es lo que dice al final, que los capitales se van a poder mover libremente. Hoy es el día 1 de una nueva etapa en la Argentina. Me parece tan poco humano, y por eso creo que graficaba bastante lo que queríamos hablar. Y de otra manera, y quizá hablándole a otro público, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no habla como ministra de Seguridad, habla como, déjenme pensar, no lo pensé, habla como si fuera... a partir de la fuerza bruta la garante de una narrativa, que también existe ese oficio, ¿no? A pura prepotencia tratar de garantizar el discurso y el relato. Todos los gobiernos lo tienen, pero hay distintas maneras de construirlo, algunos con argumentos, otros con empatía y otros directamente con prepotencia. Y decía esto. Fue como el gol de Montiel cuando nosotros nos enteramos, que fue en el momento en que lo estaba diciendo porque fue Caputo. bastante hermético, ¿no? Y bueno, es importante que sea hermético, ¿no? Sí. Porque... ¿Los ministros se enteraron en el momento en que lo estaba anunciando Caputo por televisión? Sí, le digo, fue como el gol de Montiel, gritamos, pero fue así como un grito impresionante, porque la verdad es que era como algo que había que hacerlo muy quirúrgicamente, con mucha responsabilidad. Bueno, son un montón de cosas. Lo equipara con un gol, lo equipara con eso que nos unió, que nos hermanó en su momento, más allá de lo que pensáramos, y le quita todo, también, ¿no? Como toda trascendencia en términos de qué efectivamente significa. Lo del hermetismo me parece muy, muy fuerte también. Y después anula o de esa celebración por quitar el cepo, pero el cepo ¿con qué lo come la gente? Porque el cepo... elemento de tortura, ya lo hemos hablado muchas veces, no es otra cosa que una herramienta de política económica, que es a un bien escaso, dice, mirá, estas son las limitaciones para utilizar este bien escaso que es el dólar. Claro. Entonces, si vos lo planteás así, sacarlo, o decís, che, ¿me están cuidando? O en todo caso, ¿lo sacan para quién? Si a mí lo que me está pasando cuando arranco el día es no sé qué cuerno voy a terminar pagando a lo largo de esta semana, de las próximas 2 semanas, las cosas de consumo todos los días, y a mí me están aumentando un 1%, un 2% de los salarios. No, es como todo muy, muy loco, y ahí aparece una ministra de estas características que construye un relato a partir de algo que se supone que nos tiene que beneficiar a todos y no terminamos de entenderlo. Bueno, así arrancamos este lunes. Déjame sumar nuevamente que hay también una interpelación para todos nosotros, ¿no? Para el pueblo argentino. De verdad que la hay, porque las intenciones de ellos y los planes, los modelos económicos que llevan adelante, los intereses a los que responden, más o menos a esta altura deberíamos tenerlo claro, por aquello del deber de estar informados, ¿no? Ya nos pasó muchas veces. Por eso decía lo del Día de la Marmota. Me parece que es nuestra obligación también hacernos una interpelación a nosotros mismos como pueblo, para ver qué nos pasa, que no podemos salir de ese círculo vicioso en el que volvemos a caer una y otra vez. Porque yo entiendo que alguien que esté muy mal y que realmente que hace años que no tiene solución por parte ni de los gobiernos ni del Estado, esté desesperado y necesite agarrarse de promesas, de distintas... O de algo que le dé estabilidad, como es bajar la inflación, que no es poca cosa. O de algo que le dé estabilidad, pero también tenés que entender qué es lo que está ocurriendo de fondo. Es necesario que entiendas qué es lo que está ocurriendo y que esta estabilidad, que en determinado momento puede parecer hasta mágica, bueno, no es mágica. De la misma manera que no fue magia lo anterior, no es magia esto. Hay políticas que se están llevando adelante y que van a determinado lugar. Y bueno, después agarrémonos, ¿no? Me gustó mucho el editorial de Eduardo el sábado, que se preguntaba sin eufemismos si nos estaban tomando de boludos. Y en el aire estaba la pregunta sobre si no lo somos, ¿no? Una cosa por el estilo, se la recomiendo el editorial de Marca de Radio del sábado. Bueno, 4:23. Hasta acá muy con lo puesto, muy con la piel. Ahora nos metemos a analizar un poco cómo va la mano con Carlos y seguiremos adelante con las cosas lindas de
de este fin de semana, de estas horas. En un rato hablamos del Sí, Quilmes Quilmes Rock. Rock y de otros conciertos donde hubo manifestaciones con esta realidad que estamos viviendo. Volveremos Sí al- te llego, estamos Sí, mejorando. llega, estás bien, tenés razón. Cuando arrancás va mejor. Nos prometimos, hoy te juro que veo el último de White Lotus y mañana hablamos de series lindas que hay para ver. Sí. Hablaremos de fútbol porque se juega, porque hay gente que le está yendo muy bien, hay gente que más o menos, y hay gente que está a la expectativa de lo que pueda pasar, y también hablaremos de otra cosa de la política. Sí, porque entre otras tantísimas cosas, habló Cristina, o Sí. bueno, publicó un nuevo mensaje, un nuevo posteo, que la verdad es que deja mucha tela para cortar y lo vamos a estar analizando también en un rato, por supuesto. Bueno, de todo esto se trata que vuelvan en esta jornada de lunes. Dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11